Están siendo unos días muy movidos en UPyD, divisiones, expulsiones, esto es reciente, la de dos eurodiputados, Maura y Calvet, críticas de los que se van o de los que son expulsados. En medio de todo esto, una incorporación a la dirección de la formación Magenta, la de Andrés Herzog, las encuestas dándoles indefectiblemente a la baja, en expectativa de voto de unas semanas a esta parte, mientras que, y esto también hay que señalarlo, Ciudadanos va ganando territorio. En esta situación, como mínimo compleja para UPyD, una de las caras más visibles de esta formación, una de las voces más escuchadas, ha tenido la gentileza, es un momento sensible, de atender a nuestra llamada. Y está aquí, esta tarde, en este estudio 101 de la Casa de la Radio, aquí en Prado del Rey, Carlos Martínez Gorriarán, diputado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hablaba hace un instante de situación compleja de UPyD. ¿Le gusta el calificativo? ¿Compleja? ¿Sensible? Pues está bien escogido, creo yo, porque sin duda es compleja, ¿no? Es decir, está claro que estamos recibiendo ahora, en fin, pues muy malas noticias prácticamente a diario y que tenemos una crisis de partido. No lo hemos negado ni lo voy a negar, si eso lo explicamos, ¿eh? Pero es compleja porque realmente yo creo que el proyecto político como tal sigue siendo totalmente válido, hasta el punto de que hay muchos que nos copian, lo cual tiene una parte buena, indica que las ideas tienen un valor, y tiene una parte peligrosa, que muchas veces el que copia debería explicar por qué no se le ha ocurrido a él antes esa idea, cuando lleva muchos años en política, ¿no? Yo no me fiaría de alguien que se dedica a copiar ideas de los demás cuando ha estado en mejor situación que tú para haber podido llevar esas ideas adelante. Pero igual están colocando mejor el mensaje. Bueno, en realidad no es tan difícil colocar bien el mensaje cuando te ponen la alfombra para que lo hagas, ¿no? Cuando estás todos los días en todos los medios privados y en muchos de los públicos, pues con un mensaje además siempre muy positivo. Pasó antes con Podemos, ha pasado después con Ciudadanos. Son operaciones de creación de alternativas políticas en un país que está atravesando una crisis política muy profunda y con una crisis muy seria del sistema de partidos. Y, por cierto, cuando hay una crisis del sistema de partidos, es lógico que los partidos estén en crisis. No hay ninguno de ellos que pueda presumir de que no tiene problemas, porque es natural. ¿Y por un momento se le ha pasado a Carlos Martínez de Gorriarán, por la cabeza irse de UPyD? No, irme no. Es decir, evidentemente hay muchos momentos en que la duda, la vida, de político, de diputado, y además ocuparte tu partido es algo tan extremadamente duro y muchas veces ingrato, que desde luego se me ha ocurrido a mí, creo que como cualquiera que vive algo parecido, decir, bueno, en fin, unas vacaciones de 2 o 3 años, por lo menos, me vendrían muy bien. Esto sí se le ha pasado por la cabeza. Eso sí, pero no dejarlo, por supuesto que no, porque además nos debemos a la gente que nos está apoyando, y que es mucha, es decir, tanto dentro del partido hemos conseguido tener más candidatos, un 20% más que en el año 2011, 9.500 candidatos, gente que merece todo nuestro apoyo y respeto, y estamos recibiendo mucho apoyo incluso económico de Ciudadanos, ¿no? Que no quieren que desaparezcamos, que no quieren que tiremos la toalla, y desde luego no la vamos a tirar. Estoy seguro de que ustedes están haciendo autocrítica, porque se tienen que hacer preguntas respecto a lo que está pasando, porque la gente se va, porque a la gente la Dirección Ejecutiva Central entiende que hay que expulsarla en un momento determinado. Estoy pensando efectivamente en Maura o en Calvet. Autocrítica, digo. Y cuando se ponen en clave o en modo autocrítica, ¿cuál es la resultante, Carlos? Es evidente que desde luego con algunas personas nos hemos equivocado y que depositamos confianza en personas que no se la merecían. Lo han demostrado después. ¿Por ejemplo? Pues estos eurodiputados que citaba, que no tardaron nada en cuanto consiguieron el escaño en prescindir, y no solo prescindir, sino el ignorar todos los criterios que tiene UPyD, que ellos conocían. Es un partido por el que se presentaban, del que eran afiliados, y sabían qué criterios tenemos de regulación de nuestros ingresos, de dar cuentas, de transparencia. Ellos no han hecho nada de todo esto. Es decir, por ejemplo... Porque usted hablaba de suciedad respecto a Calvet y Maura, o si no utilizaba ese calificativo, algo parecido. ¿Se estaba refiriendo a eso? Sí, respecto a gente que ensucia la política, ¿no? Gente que entra en la política para servirse de ella. En el caso además del Parlamento Europeo es muy fácil, porque es una institución que tiene pocos controles externos y que paga magníficamente. Es decir, se habla mucho de los diputados españoles y además se hace bien, ¿no?, en exigirnos austeridad, pero el Parlamento Europeo es jauja. Y entonces, claro, algunos parece que no pierden el tiempo en cuanto se llega allí, pues en romper con su partido y en dedicarse a jauja, ¿no? Y nosotros no lo vamos a tolerar, aunque tiene un precio político para UPyD ser tan exigente, y aunque tiene un precio político hacer algo que los demás no hacen, o hacen rara vez, que es incluso llegar a expulsar a personas que se han demostrado que no son merecedoras de confianza, que han engañado tanto al partido que les presentó como a la gente que les votó. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer cuando haga falta. ¿Esto igual tiene posibilidad de denuncia hasta ese extremo?
No, no es nada ilegal, no es un problema de legalidad, es un problema de moralidad política. Por ejemplo, si tu partido decide que los eurodiputados cobran, además del gran sueldo que tienen y de las muchas dietas que cobran una cantidad exenta de tributación y opaca, es decir, que no está fiscalizada, de 4.500 euros, y nosotros decidimos que nuestros eurodiputados no se meten ese dinero al bolsillo, sino que lo utilizan solo para trabajo político y lo que sobran lo devuelven, como han hecho Beatriz Becerra y Maite Pagazaurtundúa. Y estos diputados no quieren hacerlo y además lo rechazan y desprecian las indicaciones que se les dan desde el partido, pues actuaremos. No es ilegal, pero nos parece profundamente inmoral y nos parece que la democracia en España, si necesita algo urgente, es limpieza. Esto por lo que respecta a los que han expulsado ustedes. Y por lo que respecta a los que se han ido, que son muchos. Bueno, se han ido muchos, pero en realidad han entrado también muchos más. Entonces yo ahí el balance creo que es bastante parejo. Es normal, pero ¿no? No le pido el balance, le pido el análisis de los que se van. Sí, ¿Por qué se están yendo? Pues hay mucha gente que se va de UPyD por dos razones. Unos porque tienen unas expectativas políticas personales que ahora con las malas encuestas pues se ven defraudadas. Gente que deseaba un cargo y entonces mientras UPyD las encuestas llevan muy bien, eran más de UPyD que nadie. Son cosas que pasan, ¿no? Cuando luego las encuestas van mal deciden que están mejor igual en otros partidos, entonces dan ese salto, ¿no? Algunos incluso han hecho cosas peores, como es trabajar dentro de UPyD, pero contra UPyD y a favor de otros partidos, ¿no? Para intentar incluso que no pudiéramos presentar listas, lo cual es también pues muy, muy desgraciado, ¿no? Y luego hay personas que se van porque descubren diferencias, que no comparten cosas que hace el partido, y me parece muy bien, me parece muy normal. Un partido no es una orden religiosa, la gente debería de poder entrar y salir sin que eso fuera motivo de preocupación, ¿no? Con la perspectiva del tiempo y de los acontecimientos, visto lo visto, Carlos, ¿se volverían a replantear un posible entendimiento con Ciudadanos? Tal como hacen ellos política, no. Por ejemplo, nosotros no podemos llegar a acuerdos serios con un partido que se dedica a captar tránsfugas de otros partidos, como han hecho ellos, y que tiene tratos con miembros de ese partido. Carlos, discúlpeme, tránsfuga sí. Es aquel que tiene un cargo político público que representa a un partido en esos quehaceres públicos y efectivamente en un momento determinado da un paso a lateral o de frente o atrás y se va a otro partido. En este caso no podríamos hablar de transfugismo, ¿no? Y se va con el cargo. Bueno, sí, por ejemplo, en el caso de José Ignacio Prendes, que era diputado nuestro en Asturias, él era diputado en Asturias por UPyD y como luego hemos sabido, él estaba ya trabajando para Ciudadanos y para hacer una lista conjunta con ellos. Sí, pero en otros casos no se podría hablar. En otros casos, pues tenemos el de, por ejemplo, Maura, que ha citado usted antes, que ahora se ha pasado a Ciudadanos con el escaño que tuvo por UPyD. Es un tránsfuga de manual. En fin, luego ha habido otros que no tenían cargo, pero que esperaban tenerlo y eran, vamos a decir, cargos internos de UPyD y también estaban trabajando para pasarse de partido. Yo creo que lo de tránsfugas les va bastante bien y, como le decía, pues realmente tener tratos con un partido que hace este tipo de cosas, a que no respeta algo que a mí me parece esencial, que es el juego limpio y el pluralismo, ¿no? Es decir, a nosotros no nos molesta ningún partido político de los que existen en España. Queremos que todos ellos sigan existiendo. Nunca trabajaríamos para que desaparezcan de esta manera. Y por lo tanto no podemos llegar a acuerdos ni a trabajar con gente así, que además dicen que son regeneradores. ¿Cómo vas a regenerar la vida política haciendo las cosas más viejas de la vieja política en el sentido peyorativo del término? Y fíjese que la caída de las encuestas de UPyD está poco menos que siendo inversamente proporcional a los buenos resultados que está obteniendo Ciudadanos últimamente en las encuestas. ¿Le dice algo esto? ¿Le lleva alguna reflexión? Bueno, evidentemente hay gente que ha aceptado la tesis, que evidentemente yo no comparto también, de que somos partidos prácticamente iguales, que por lo tanto es mejor votar al que tiene mejores perspectivas, ¿no? Cosa que además es muy difícil de poder explicar cuando pues el acceso que tenemos nosotros en comunicación pues es bastante menor, ¿no? He de decir, por cierto, que yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado, aunque sea para hablar de crisis, ¿no? Pero es complicado poder explicar las cosas si no tienes oportunidad y entonces es lógico, se crea una perspectiva de triunfo de unos y se crea otra de derrota de otros y además son cosas en gran parte fabricadas, es decir, aquí ha habido medios de comunicación privados en este caso, que Ciudadanos lo ignoraban absolutamente y rotundamente mientras estaba en Cataluña, que se han pasado a una propaganda masiva en cuanto han aparecido como una especie de operación centrista. Bueno, yo creo que el problema está en que UPyD ha demostrado ser un partido que no transige con cosas como la corrupción, que no transigimos con las operaciones político-financieras de lo que llamamos el capitalismo de amiguetes, que nos está saliendo carísimo en España, y hay otros que sí lo hacen. Y entonces prefieren esas opciones y esas opciones... que Ciudadanos maneja exactamente el mismo mensaje. La semana pasada estaba en 24 horas Albert Rivera y decía poco menos que lo mismo. Palabras calcadas de las suyas respecto a la corrupción, digo. Carlos.
Te doy un poquito de agua, tranquilo. Sí, por supuesto. En el sentido de que se tome usted los segundos que correspondan para darse ese traguito de agua, cuando quiera. Sí, perfecto. Lo que ocurre es que Albert Rivera lleva muchos años en política. Lleva 9 años, muchos de ellos han sido, por lo menos 8 o algo más, de diputado en el Parlamento de Cataluña, donde ha hecho una labor que yo no voy a negar, de denuncia del nacionalismo y de defensa de los derechos constitucionales de los catalanes no nacionalistas, pero no ha hecho nada más en otros campos que para nosotros son esenciales. Por ejemplo, lucha contra la corrupción. Y le pongo un ejemplo muy claro. Una de las comunidades más afectadas por la estafa de las preferentes y por el saqueo de las cajas de ahorros es Cataluña. Bueno, mientras nosotros, para nosotros ha sido un frente y un objetivo prioritario, y hemos dedicado tiempo, dinero y trabajo a llevar a los saqueadores a los tribunales, porque no lo hacía la Fiscalía, no porque quisiéramos sustituirla, sino porque no nos quedaba más remedio, y hemos apoyado a los preferentistas y muchos han conseguido empezar a recuperar su dinero. Pues Ciudadanos ni siquiera se le dedicó unos minutos a esto en el Parlamento de Cataluña, y esto a mí me llama poderosamente la atención, porque es lo que decía antes. Está muy bien copiar ideas a los demás, pero es curioso que no se le hayan ocurrido a uno cuando tenía las mismas oportunidades que el que las ha producido, pues para ponerlas en marcha, ¿no? Entonces eso se llama plagio, y el plagio no es lo mismo que adaptar una buena idea, que todos lo hacemos constantemente, porque las ideas no son precisamente cosas que no haya que compartir, al contrario, hay que compartirlas. Por cierto, que se han quedado sin dinero y han tenido que dar un pasito atrás en según qué causas donde estaban ustedes vinculados o involucrados, ¿no? Sí, en algunas, no en todas. Mantenemos las que nos parecen más importantes. ¿Qué son? Recuérdemelo. Bankia, en concreto, es la fundamental, las preferentes también. Pero hay algunas en las que no. Hay algunas que las hemos tenido que dejar, por ejemplo, como las que presentamos contra Artur Mas por su convocatoria ilegal de referéndum en Cataluña, porque no llegábamos a todo con nuestros medios económicos. Eso también cuesta dinero, hay que contratar procuradores, hay que depositar fianzas que se solicitan por parte del juzgado. Y bueno, pues llegamos a un momento en que ya no podíamos atender todo, pero desde luego nuestra voluntad es volver a recuperar esas causas si es posible cuando superemos este bache. Bueno, bache, me tendrá usted que reconocer que todo esto que está pasando en UPyD en las últimas semanas, en los últimos meses, si me apura usted, habla usted de bache, da la impresión de que se va a traducir en coste electoral muy importante. Bien, si es así, seguiremos, porque los proyectos políticos serios no son solamente para unas elecciones o para un éxito electoral, ni tienen que desaparecer si realmente crees que son serios porque hay un mal resultado electoral, ¿no? Es decir, los partidos tienen resultados buenos y malos. Y quizás con UPyD lo que nos ha ocurrido es curioso, porque la gente se había acostumbrado, nosotros los primeros, a que todo era subir y mejorar y ascender y mejorar el resultado anterior y conseguir más cargos públicos, etcétera. Pero hay momentos en que un partido pierde votos, retrocede por lo que sea, por errores propios, porque cambia la coyuntura política, porque el electorado decide probar con otras opciones. Todo eso que está ocurriendo ahora hace que haya que mantener el proyecto porque creemos que es lo valioso, ¿no? Y bueno, igual es una crisis que teníamos que haber tenido precisamente para demostrar que este es un partido que realmente quiere ocuparse de hacer política a lo grande, de altura, y no meramente conseguir resultados electorales. Rosa Díez ha pedido tiempo para ver qué rumbo puede tomar UPyD, y el tiempo suficiente para conocer los resultados del próximo 24 de mayo. Inmediatamente después, ustedes tienen una cita clave para el futuro inmediato de UPyD. ¿Cuándo es? Recuérdemelo, por favor. Pues en verano, todavía no tiene fecha porque necesitamos primero... Entonces no es que no lo recuerdes, que no tiene fecha concreta. No la tiene, porque tenemos un proceso también de hacer congresos que exige un proceso interno de elección de delegados. Todo esto lleva su tiempo. Julio-agosto. Sí, yo creo que será más bien sobre julio, pero tampoco puedo, por supuesto, garantizarlo ahora. Tenemos que discutirlo. ¿Qué presume que va a pasar ahí? Bueno, yo presumo hay alguien que ya se está postulando, por ejemplo, Irene Lozano, para tomar el relevo de la... Efectivamente. Del liderazgo de UPyD. Hay también algunos de los afiliados que no han hecho público en Twitter, que quieren presentarse, ofrecer su candidatura. Me parece muy bien. Nuestro es un partido del que estamos muy orgullosos de ser un partido muy exigente en términos también de democracia interna, y que se presente quien quiera, y que, eso sí, tiene que hacer una oferta clara a los afiliados de qué es lo que va a hacer, con qué equipo se presenta. El equipo es vinculante. No se vota, como se suele decir, a una persona. Se vota a 21, a un equipo completo. ¿Y qué proyecto tiene de partido? Yo creo que UPyD tiene que renovar muchas cosas y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que lo vamos a hacer cuando nosotros digamos que hay que hacerlo y como con nuestras propias reglas internas, que creo que es lo democrático siempre, ¿no? Hasta donde usted me pueda confesar de las seguro multitud de conversaciones más bien confidenciales que usted ha tenido con Rosa Díez. Si ustedes tienen un varapalo el 24 de mayo, ¿le ha adelantado cuál va a ser su posición? Pues no, la verdad es que no. Es una cosa que también está pendiente, porque ahora lo que decimos nosotros, y lo decimos muy en serio, es que tenemos que volcarnos en la campaña electoral.
apoyando a nuestros candidatos. Si adulteras esa campaña electoral con un debate interno, lo que vas a hacer es que nadie se ocupe de la campaña electoral y sí del debate interno. Entonces no es el momento de hacerlo. Sería un flaquísimo favor al partido, a los ciudadanos que nos votan y a los candidatos. De todos los que se han ido, ¿ha hecho especialmente daño alguna marcha? Estoy pensando en la propia Irene Lozano, quizá en Toni Cantó. Hombre, pues por ejemplo, que se marchara Toni pues fue una pena, porque él era un buen compañero del grupo parlamentario, un buen diputado, una persona que hacía las cosas con mucha seriedad. Bueno, tomó una decisión, sin embargo, pues sigue en el partido y sigue manteniendo su confianza en el proyecto político. Yo creo que fue una decisión, por lo tanto, más de tipo personal, de que pensó que no podía seguir ahí. Entonces, pues más que daño político o daño de otro tipo, en fin, todas estas cosas nunca vienen bien a un partido. ¿Para qué vamos a decir lo contrario, no? Vienen mal, se da una imagen de inestabilidad, etcétera. Pero bueno, yo creo que, sin embargo, demuestra algo que también es muy valioso y muy importante, que es la libertad que tenemos todos los que estamos en política para marcharnos cuando queramos, por lo menos en UPyD. No vivimos de esto, o mejor dicho, podemos vivir otras cosas que no son la política, y aquí nadie se aferra a un cargo desesperadamente, salvo los que, como he dicho, son tránsfugas, que es una categoría completamente diferente. Fíjese que cuando le pregunto por el daño que han podido hacer aquellos que han dado un pasito atrás respecto a su vinculación con UPyD, digo un pasito atrás, porque efectivamente Toni Cantó sigue perteneciendo a UPyD. Me ha citado Toni Cantó, pero ni una palabra respecto a Irene Lozano, ni una palabra respecto al señor Anchuelo, que por cierto estuvo hace relativamente poco sentado donde está usted mismo ahora, Carlos. Bueno, es que ellos en realidad, pues lo mismo, dimitieron del Consejo de Dirección porque tenían unas diferencias con la mayoría del Consejo de Dirección y lo dejaron. En fin, yo creo que es una cosa que no debo de opinar yo por ellos, ¿no? Ellos habrán explicado sus razones o cómo lo ven. Yo creo que, en fin, cuando un partido tiene problemas es el momento de tratar de buscar eso que también fue nuestro primer problema, ¿no? Lo que más nos une a todos los que seguimos en UPyD, en vez de exagerar las diferencias. Pero, en fin, ya digo, evidentemente es una cuestión de libertad personal. Bueno, gente que se ha retirado, que ha dado un pasito lateral o marcha atrás, y gente, decía yo antes, expulsada. Mauri Calvet, que han optado por mantener, por cierto, su acta de eurodiputado. Porque Calvet, por ejemplo, que también ha estado en 24 horas, nos decía la semana pasada que la pelota está en el tejado de quien expulsa en este caso, que ellos no se han ido y que en todo caso les han expulsado, fíjese Carlos, una dirección cambiante, poco menos que inestable, de resultas de una situación interna poco democrática, decía él. Y que todo eso, en su conjunto, justifica su decisión, al menos la de Calvet, de no dejar el acta. Bueno, a mí esto lo que me confirma es que nos hemos equivocado en confiar en Calvet y no voy a decir más porque creo que no necesita mayor comentario. Alguien que no entiende que si te presentas por un partido te debes al funcionamiento de ese partido y a la gente que lo ha votado porque te presentas por ese partido y que cree que lo han votado a él. En fin, es un tipo de, digamos, de trampa que creo que se descalifica sola. Pues fíjese que Calvet está pensando, también lo dijo aquí, muy seriamente además, a llevar esta decisión de la directiva, de la dirección de UPyD a los tribunales. Bueno, allá él. ¿A qué ha llegado Andrés Herzog a la cúpula de la dirección de UPyD, Carlos? ¿Aquí? ¿A qué ha llegado? ¿A qué ha llegado? Bueno, miembro del Consejo de Dirección y ahora portavoz adjunto también del partido. Es evidentemente pues una posición de extremada importancia en la que sobre todo hemos querido poner de relieve ese tipo de persona como es Andrés Herzog, que creo que resume lo mejor de UPyD. Andrés es un excelente abogado, lo ha demostrado las querellas que está llevando con nosotros, y es un excelente abogado que tenía un magnífico trabajo, mucho mejor pagado del que le podíamos pagar en UPyD. Y que sin embargo dejó pues porque creía que hacía falta un esfuerzo especial en política para acabar con lo que coincidimos es la principal lacra que tiene la democracia en España, la sociedad y hasta nuestra economía, ¿no? Son la corrupción, la mala gestión, el capitalismo de amiguetes, todo esto, y él ahí está teniendo un papel fundamental, porque no se hubiera conocido, por ejemplo, el escándalo de las tarjetas Black, que quizás ha sido el más popular de todos, si no hubiera sido por la querella que nos aceptó la Audiencia Nacional, donde somos la acusación particular que lleva Andrés Herzog en persona, ¿no? Y creo que eso es lo que demuestra Andrés Herzog: talento, capacidad y compromiso muy serio. Es decir, fíjense que le están restando tiempo para todo eso en favor de, efectivamente, una nueva función, una nueva labor en la dirección de UPyD. Es que faltaba una pieza
semejante? No, yo creo simplemente que las cosas van cambiando y hay un momento en que el trabajo que lleva personalmente Andrés ha tomado tal volumen y tal importancia que era muy buena idea hacerle al portavoz, porque era la manera, digamos, de que tenga un acceso más fácil a los medios de comunicación y pueda tener una posición más oficial, menos de abogado y más de político. Tengamos en cuenta que son dos mundos muy distintos o que puedan parecer a veces similares. La abogacía es una cosa y la política algo bastante diferente. Encontrar gente que haga las dos cosas muy bien es bastante raro. Dando las encuestas como están dándole a UPyD, ¿están teniendo dificultades para conformar según qué listas, según qué candidaturas? No, precisamente ha sido una sorpresa sumamente agradable el ver que, a pesar de los pesares y de los enormes disgustos personales que muchos sitios han llevado muchos miembros de UPyD al ver cómo candidatos que ellos habían votado en primarias preferían dejarnos a última hora, deprisa y corriendo, para cambiar de partido, pues a pesar de eso se han hecho pues todas las listas. Solo ha habido 2 ciudades en las que al final no ha sido posible, de todas las capitales de provincia, que han sido Soria y Teruel. En todas las demás presentamos listas, en muchos otros ayuntamientos son 487 candidaturas, quiero recordar, con 9.500, redondeando, algo menos de 9.500 candidatos. Y nos ha costado poco hacerlas, es decir, ha sido muy rápido. Hay mucha más gente de lo que parece muy dispuesta a apoyar a UPyD, que cree que el proyecto es necesario y que piensa que si ahora es un mal momento, vendrán momentos buenos y que lo que hace falta es tener un partido dispuesto a estar ahí para cuando llegue su momento. Es verdad que el presidente del gobierno no citaba expresamente ningún partido, pero el otro día venía a decir algo así como hay formaciones en este país que están buscando a lazo candidatos poco menos que de bar en bar y tiro porque me toca. Insisto que no citaba ninguna formación. Seguro que usted lo escuchó, pero sí que es cierto que ustedes de un tiempo a esta parte y con esas dimisiones han tenido en algunos lugares que hacer una candidatura, bueno, pues en tiempo breve, aceleradamente. ¿No temen ustedes a los paracaidistas? Normalmente miramos con bastante detalle el currículum de los que se prestan en nuestras candidaturas y paracaidistas no ha aparecido ninguno, lo cual tampoco excluye que pueden existir y que si existen y llegamos a conocerlos, pues evidentemente les pediremos que se pongan en orden con el partido y sobre todo con sus votantes, ¿no? Nosotros ya le he dicho antes, yo soy muy consciente del daño para la imagen pública de nuestro partido que nos hace ser en apariencia el único partido intransigente que hay en España con la corrupción, con el incumplimiento de las normas internas y con el usar la política para ponerse un escaño de sombrero. No lo vamos a tolerar nunca y aunque eso cueste, es decir, estamos convencidos que si insistimos y si somos perseverantes conseguiremos tener partidos ejemplares y nosotros pues estamos dispuestos a hacer la parte que nos toca para que UPyD sea un partido ejemplar. Quizás eso no está de moda. Quizás en España no se valora suficientemente la importancia que esto tiene para todos. Quizás la moda sea eso, ¿no? Pues la telegenia, las caras aparentemente nuevas. Hay partidos que han hecho el mensaje esencial de su programa en ese territorio y les va bien. Bueno, les va bien, pero el problema no es lo que se dice, es lo que se hace. Entonces, lo que nosotros no vamos a hacer nunca en UPyD, por ejemplo, es tener una persona del máximo nivel, acusado o imputado por fraude fiscal, retirarlo del escaño, pero luego darle un cargo en Bruselas. No lo vamos a hacer. Nos parece que eso es la política, la mala política que nos ha llevado a esta situación. Yo querría recordar, ¿no?, a todos los que tengan la paciencia de escucharnos, que España tiene 5,5 millones de parados, 3 millones de los cuales no reciben ningún tipo de subsidio público, y ha aumentado tremendamente la pobreza y la precariedad laboral, y ha bajado los salarios porque tenemos una democracia profundamente corrupta, que nos cuesta muchísimo dinero, que no es solo un problema de moral, que es un problema económico y por lo tanto de justicia, y que hasta que no hagamos frente a ese problema de fondo es inútil esperar que haya milagros, no los va a haber. Hasta que no acabemos con los 48.000 millones que, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, nos cuesta al año la corrupción y la mala gestión en las instituciones, que es más que el dinero de los recortes que ha habido en sanidad, en educación, en políticas sociales, hasta entonces no podremos hacer lo que España puede ser, que es uno de los mejores países de Europa para vivir en él. Los problemas que tenemos tienen todo solución, pero las soluciones hay que practicarlas. No basta hablar de la corrupción, pero luego tolerarla. ¿Esto de las expectativas de voto a la baja en las encuestas les está afectando de alguna manera en lo económico? Evidentemente, porque los bancos pues nos han cortado el grifo, es decir, han pasado. Los bancos en realidad prestan en base a las encuestas. Aunque los bancos que nos han prestado hasta ahora saben y nos lo han dicho muchas veces que éramos muy buenos clientes, estaban encantados, pagábamos todo en forma y tiempo, siempre los plazos, nunca hemos tenido un descubierto ni un pufo con un banco, ni pensamos tenerlo, pues luego en realidad ellos toman decisiones, como todo el mundo sabe, absolutamente, en fin, seguras para ellos, es decir, no arriesgar nada, ¿no? Bueno, en fin, pasan estas cosas.
cosas. Bancos que hemos rescatado con el dinero de nuestros impuestos luego no quieren arriesgar con la democracia. A mí me parece una mala noticia para el país. Yo creo que una democracia donde son los bancos los que deciden qué partidos se presentan y qué partidos no, tiene un problema. Y además hemos aprobado una ley de financiación de partidos muy recientemente, y he estado en la ponencia, que yo creo que ha empeorado esto, porque a partir de ahora los partidos políticos van a obtener más fondos públicos y menos fondos privados, porque se ha dificultado la financiación privada, que debería ser lo normal en un partido político, que es autofinanciera. Aunque sea un ejercicio con bastante carga de voluntarismo, pero le propongo que me vaticinen los resultados de UPyD en 25 de mayo. Nos ponemos en ese punto del calendario. ¿Se atreve? Hombre, pues en realidad el atrevimiento es obligado, ¿no? Yo creo que vamos a seguir en comunidades autónomas como Madrid, donde hemos tenido un trabajo muy importante, aunque las encuestas efectivamente digan que nos va a ir muy mal, también lo decían en el año 2011. Creo que vamos a mantener muchos concejales en muchos ayuntamientos y que también vamos a aumentar el número de concejales. Y que todavía tenemos posibilidades en algunas comunidades autónomas que no están tan afectadas por lo que podríamos llamar el clima político de Madrid, ¿no? En ese sentido, pues tienen un clima político más volcado a lo local. Evidentemente el resultado no va a ser aquel tan estupendo que todo el mundo pretende casi todo el mundo nos daba hace 7 o 8 meses, y que creo que fue lo que desató esta tremenda caza al partido, ¿no? Porque ha sido una campaña sostenida de ataques contra Rosa Díez, sobre todo en la medida en que representa al partido, y tratando de acabar con nuestra imagen de marca. Pero bueno, hay más que una marca, hay un proyecto y esto va a seguir. Le veo optimista. Antonio Vicente, el subrayado del señor Gorriarán. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, ¿qué tal? Carlos Martínez Gorriarán ya ha venido varias veces, hoy viene con camisa de cuadros, un poco más informal, tampoco informal del todo, mismos labios prietos, a medio camino entre la sonrisa y la satisfacción, pelo cano y cejas negras, brazos cruzados contundentes sobre la mesa. No pasa nada porque se vaya gente de UPyD, que al fin y al cabo no es una orden religiosa, hace daño, sí, pero demuestra que hay libertad. En algunas personas se han equivocado, es el caso de los eurodiputados expulsados, Calvet y Maura, que sabían a qué atenerse en cuanto a transparencia. Se creían que el Europarlamento era jauja. No es un problema de legalidad, sino de moralidad. Algunos casos, como estos, son tránsfugas de manual, otros parecidos y otros nada que ver. Son cosas personales. No son igual que Ciudadanos, aunque las encuestas parecen hablar de cierto trasvase. UPyD, asegura, tiene una identidad más tajante frente a la política clásica. No de discurso, quizá, pero sí de praxis. En los tribunales se puede ver. Carlos Martínez Gorriarán no ha cambiado mucho desde la última vez que vino, cuando su futuro parecía ser esplendoroso. Estos meses, sin embargo, tiene que gestionar algo tan peliagudo como la incertidumbre. Sabe y reconoce que los vientos no son favorables, pero al fin y al cabo piensa, todos vivimos un poco así, y a veces la vida solo nos da 2 opciones, rendirnos o intentarlo, y él ha elegido intentarlo. Y para terminar esta entrevista, el señor Carlos Martínez Gorriarán ha elegido a alguien que sabe muchísimo de música antigua, fundamentalmente medieval, el señor Jordi Savall. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Carlos? Sí, esto es algo, vamos a ver, me has pillado ahora en un renuncio porque no recuerdo. Di Perra Mora. Di Perra Mora, efectivamente, que fue un hit parade del 16. Prefería que lo contara usted. Sí. ¿Fue un hit parade del? 16, el siglo XVI. El siglo XVI. Sí. Pues con él nos quedamos. Ha sido un placer escucharle, sobre todo, insisto, como en el sentido en el que arrancaba esta entrevista, que nos haya escuchado y haya venido en un momento, efectivamente, especialmente sensible, especialmente complicado en Unión, Progreso y Democracia. Carlos, gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarnos, que siempre hace falta.